esta ocasión quiero dar las gracias a Cadi, primeramente, por haberme depositado esta confianza para poder transmitir un poco de los conocimientos que tengo en cuanto a mi campo laboral, donde más me desempeño hace por lo menos unos 5 años, ¿no? Este es un curso gratuito, ¿no? Donde vamos a vamos a hacer un diseño geotécnico y estructural de zapatas aisladas, ¿no? Entonces, ¿qué engloba un diseño geotécnico y estructural? Saben muy bien ustedes que lo que tenemos que hacer primeramente es una exploración del subsuelo. Una vez hecha la exploración del subsuelo, definimos la cota de la cimentación de la fundación, ¿no? Luego viene la parte del diseño geotécnico, donde definimos la geometría de la base, la profundidad de desplante, la configuración de la carga, ¿no? Y hacemos una serie de verificaciones para que cumpla ciertos requerimientos según nuestra normativa o normativas internacionales, ¿no? Generalmente de capacidad portante y de asentamiento. Una vez tenido el diseño, ¿no? Con la geometría de la base, la profundidad de desplante, lo que procede es ahora diseñar la estructura en hormigón armado, ¿no? Y nuevamente hacer cumplir ciertas verificaciones de nuestra normativa boliviana de hormigón estructural. Yo les hablo de la normativa de Bolivia, donde yo me encuentro, en la ciudad de Santa Cruz, la NB 1225001, que es la para hormigón estructural, ¿no? Y en la normativa tenemos ciertas pautas que tenemos que hacer cumplir todas las fundaciones y en general todas las estructuras del hormigón armado. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de zapatas aisladas, ¿ya? Seguramente no está con altavoz Luciano, por eso no puede escuchar. Está todo correcto. A ver si otro participante nos puede confirmar si se logra escuchar. Si se Sí, se escucha. escucha todo, creo que es el normal. Bueno. Sí, todo normal, ya, ok, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de la introducción a las fundaciones y vamos a definir en realidad qué es una fundación. Y lo que me dice el libro de Crespo Villalaz, dice que el objetivo de una cimentación es proporcionar el medio para que las cargas de la estructura concentradas en columnas o muros se transmitan al terreno, produciendo en esto un sistema de esfuerzos que puedan ser resistidos con seguridad sin producir asentamientos o con asentamientos tolerables, ya sean estos uniformes o diferenciales, ¿no? Es un concepto muy claro que en realidad nos define que la fundación es el nexo de la superestructura con el suelo de fundación, ¿no? Entonces tenemos que hacer todas las comprobaciones, tanto desde el punto de vista de la geotecnia, capacidad portante, asentamientos diferenciales, distorsiones y demás, y desde el punto de vista de las estructuras, ¿no? Calcular su altura de la base, geometría de la base, qué tipo de armado va a tener, si necesita refuerzos por transferencia de esfuerzo o no, verificaciones por adherencia, ¿no? Necesitamos también hacer un cómputo métrico y finalmente dar, ¿no? Las condiciones de construcción lo más entendible y fácil posible. ¿Ya? Fíjense ustedes que la parte de una estructura se divide en dos, uno que es la superestructura y otro que es la subestructura, ¿no? Podemos definir nosotros a grandes rasgos que la superestructura es todo lo que se encuentre por encima de la cota de cimentación y la subestructura es todo lo que se encuentre por debajo de el nivel del terreno, ¿no? Vamos a clasificar las fundaciones primeramente. Dice que en forma general las cimentaciones pueden ser clasificadas en dos grupos: cimentaciones directas o superficiales
y cimentaciones indirectas o profundas. Fíjense ustedes que esta es una imagen que ya seguramente la conocen bastante, del libro de José Calavera. Es una gráfica que pudo abarcar claramente los distintos tipos de fundaciones, tanto superficiales como profundas, ¿no? Pero la pregunta viene aquí, ¿cómo yo defino qué es cimentación profunda? ¿Cuáles son los criterios? ¿O qué me dice la bibliografía? ¿Qué me dicen las normativas? ¿No? Porque tienen que haber ciertos rangos para que yo defina que esta fundación la voy a diseñar como superficial o esta otra fundación la voy a diseñar como profunda. Fíjense ustedes, aquí hay una pequeña tabla, no sé si puedo, aquí. Fíjense ustedes que aquí tengo una tabla para poder verificar, para poder tener la pauta de qué es una fundación superficial. Según estos autores, Hiver y Espuga, dice que si la profundidad de desplante con relación al ancho B es menor a 4, podríamos nosotros considerarlo fundación superficial, ¿no? Y ese mismo autor dice que si la relación entre la profundidad de desplante con respecto al ancho B es mayor a 10, la consideraríamos profunda. ¿Qué es lo que dice Jaramillo? De la misma manera, si z sobre b es menor que 1, es superficial, y si z sobre b es mayor que 5, es profunda. Y así vamos a tener una serie de definiciones en la bibliografía especializada que nosotros podamos revisar, donde tenemos ciertas pautas para poder definir a qué llamamos realmente fundación superficial. José Calavera, en su libro de cimentaciones, indica que las fundaciones superficiales pueden ser constituidas por muros, ¿no? Muros de hormigón armado, pueden ser vigas flotantes, ¿no? Son elementos que están alineados sobre varias columnas. Un elemento de fundación superficial puede ser una zapata aislada, una zapata corrida, ¿no? Del mismo caso que en la ría. Y fíjense ustedes que aquí tenemos pequeñas zapatas aisladas. Esta es una zapata de medianera, que se la construye así porque prácticamente estamos aprovechando al máximo todo el terreno y no tenemos que pasarnos al terreno vecino, ¿no? Obviamente. Zapatas aisladas, zapatas de esquinera y zapatas combinadas, ¿no? Fíjense ustedes que esta fundación de acá, todas están entrelazadas entre sí a través de vigas de conexión o vigas de atado, dependiendo de la tipología de funcionamiento que le vamos a dar. Y no nos olvidemos también que podemos hacer una combinatoria de alguna fundación, como la pueden ver acá. Yo puedo tener vigas, un emparrillado de vigas en ambas direcciones, en X y en Y, ¿no? O puedo tener yo una losa de fundación, ¿no? O placa, como se le conoce en otros términos. Todo va a depender de las cargas a las que está sometida la estructura y el costo, en realidad, de la fundación, ¿no? Porque no nos olvidemos que el costo es un factor muy importante para poder definir el tipo de cimentación. Y si hablamos de cimentaciones profundas, vamos a tener pilotes generalmente, pilotes prefabricados, por eso fíjense ustedes que estos tienen unas puntas, y pilotes vaciados en sitio o eh, en concreto, ¿no? Es obviamente una perforación y luego se hace todo el procedimiento de construcción, tanto del enmallado como el vaciado del hormigón, ¿no? A diferencia de estos acá, que ya vienen directamente con un material establecido, solamente tenemos que tener un equipo de hincamiento de pilotes y seguir todas las recomendaciones de hincado de pilotes que nos van a decir las normativas, ¿no? O el mismo fabricante. Fíjense ustedes que esta tablita también recomienda que existen fundaciones semiprofundas.
Generalmente aquí en nuestro medio, y hablando de Bolivia, de Santa Cruz, no denominamos a un cierto tipo de fundación semiprofunda. Solamente lo hacemos o fundación superficial o fundación profunda, ¿no? Seguramente en otros países adoptan este criterio y es una fundación intermedia. Si nosotros hablamos de distancias en profundidad, una superficial tranquilamente puede ser hasta 5 metros, 4 metros, una semiprofunda entre 5 y 8 metros, ¿no? Y una profunda arriba de los 9 metros, ¿no? Entonces, generalmente no se comparte mucho esta tipología, solamente superficial, profunda. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos, que es el diseño de las zapatas hiladas. Y fíjense ustedes que tenemos una serie de tipologías de zapatas, como lo han visto acá, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que una zapata aislada, obviamente se la denomina así, porque solamente recibe la acción de una sola columna, y esta puede tener una forma cuadrada o rectangular, o una forma circular, o en algunos casos, nosotros tenemos dos columnas juntas, separadas por una junta, ¿no? Y la diseñamos como si fuera zapata aislada, ¿no? Hay estructuras que, por ser demasiadamente grandes en una dirección, necesito yo colocar juntas para darle una separación a la estructura. Y si hablamos de zapatas que se encuentran al borde del terreno, tenemos por aquí las zapatas de medianera. Ya, claramente aquí lo dice, tenemos el límite de propiedad del vecino y obviamente no podemos invadir su terreno porque eh, estaríamos en graves problemas, ¿no? Tuviéramos unos juicios por invasión de terreno y demás. Entonces, lo que se hace son zapatas de medianera y el estado más crítico es cuando tenemos zapatas de esquinera. Fíjense ustedes que yo tengo una zapata y justamente en la esquina de la zapata tengo un pilar. Esta es la representación tridimensional y esta sería la vista en plano. ¿Cuáles son algunas recomendaciones en cuanto a este tipo de zapatas? Eh, las zapatas que no son centradas, como en este caso acá, serían zapatas de medianera o esquinera. En algunas ocasiones nosotros le colocamos vigas de conexión, ¿no? O vigas de cimentación para que la carga de la superestructura pueda centrarse con la presión del suelo, a lo cual va a estar resentido. En una zapata esquinera casi siempre tenemos que tener brazos, como se dice, brazo en una dirección y brazo en la otra dirección para poder poner en equilibrio esta fundación. Y generalmente esos brazos son las mismas vigas de arriostre, ¿no? O las vigas de encadenado, como las conocemos. Entonces, hacemos trabajar esas vigas de encadenado o esas vigas de arriostre a una fuerza T de tensión, obviamente, y tratamos de poner en equilibrio esas zapatas. ¿Ya? ¿Algún comentario que tengan con respecto a la tipología de zapatas? Obviamente no nos olvidemos que en esta ocasión estoy mostrando zapatas de canto constante. También existen zapatas de canto variable, zapatas escalonadas, ¿no? O zapatas con algún dado de ensanchamiento de columna. Entonces existen también otras tipologías de zapatas, pero las más comunes son las que estamos viendo aquí en nuestro medio. Zapatas tipo pedestal, sí, obviamente, ¿no? Generalmente el tipo de uso, generalmente el tipo de uso está en función de la geometría que tiene la zapata en función de otra zapata, ¿no? Cuando las dos columnas están muy alineadas, perdón, están muy cercas, podemos tranquilamente hacer una zapata combinada. Cuando la longitud de pilar a pilar es considerable, tranquilamente podemos hacer zapatas aisladas.
¿no? También va a depender del tipo de suelo, ¿no? Si vamos a asentar la zapata sobre un material eh, cohesivo o un material no cohesivo. Entonces existen criterios para poder determinar si la zapata es rígida cuando hablamos de alturas de consideración, estamos hablando de espesor de zapata, o si la zapata es flexible, pues entonces la altura es pequeña, ¿no? Una consulta. Este se denomina desplante. Desplante en realidad la cota de la fundación. Ustedes lo ven acá. Nosotros tenemos una zapata. Ah, fíjense ustedes acá, esta imagen de aquí. Entonces la cota de desplante viene a ser el valor de H más el pedacito de suelo que se encuentra por encima de la zapata, ¿no? A eso le llamamos Z, según la bibliografía que recomiendan estos autores. Nosotros le llamamos DF, ¿no? Profundidad de desplante. ¿Ya? Obviamente las pruebas de laboratorio van a depender del tipo de suelo a la cual yo voy a asentar mis zapatos, ¿no? Si hablamos de materiales arenosos, estamos hablando de materiales que tienen alta permeabilidad, necesitamos hacer ensayos de laboratorio específicos y obviamente también para materiales cohesivos, ¿no? Materiales con baja permeabilidad. En muros perimetrales es necesario usar zapatas. Si la carga no es de consideración, solamente va a colocar usted una malla, no, tranquilamente puede colocar un cimiento corrido en un ciclopio, obviamente haciendo todas las especificaciones técnicas para poder armar ese tipo de fundación. ¿Qué datos geotécnicos ¿qué dice? ¿Qué datos geotécnicos del terreno a fundar se necesitarían? Todo va a depender del ensayo de laboratorio que nosotros hagamos. Eh, Estamos hablando del ángulo de presión interna para arenas y la cohesión para materiales cohesivos, ¿no? Principalmente son esos dos parámetros de resistencia, por un lado, y luego tenemos los parámetros de deformabilidad que ya son el C sub C, que son el coeficiente de compresibilidad, el C sub S, ¿no? Que determina el espesor de la zapata. Cuando se hace un diseño estructural, nosotros hacemos las verificaciones por eh, esfuerzo de corte y por funcionamiento, ¿no? En algunas ocasiones, casi siempre cuando estamos hablando de zapatas aisladas, va a regir el de funcionamiento. Escarpio, a qué le denomina escarpio usted, Alan? ¿De qué depende que se coja zapata flexible o rígida? Generalmente depende del tipo de suelo, ¿no? Generalmente.
pero va a haber ocasiones en que nosotros vamos a forzar a que trabaje una zapata de alguna manera que nosotros lo veamos más convenible. Como por ejemplo cuando hay una fundación que se está haciendo en La Paz, estamos hablando de fundaciones superficiales, donde le están colocando aquí arriba del muro, aquí arriba de la zapata, perdón, un pedestal, una columna, un pedestal por acá, y entonces ahí en esa ocasión estaríamos haciendo trabajar la zapata flexible, cuando en realidad en un principio inicial era rígida, ¿no? Colocándole vigas de cimentación. Bueno, sigamos. Procedimiento para el diseño de las fundaciones de zapatas aisladas. En realidad, este procedimiento es para cualquier tipo de zapata, para cualquier tipo de fundación, perdón, ¿no? Pero yo lo aboqué especialmente a lo que es zapatas. Entonces, lo que tenemos que hacer, dice, para poder elegir acertadamente un determinado tipo de cimentación, es necesario seguir la secuela que a continuación se indica. Primero tenemos que hacer una exploración del subsuelo, dependiendo del equipo con el que contemos en ese momento, ya sea un equipo de SPT, que es lo más común que se hace aquí en nuestro medio, un equipo de TPT, que no todas las empresas lo tienen, por el alto costo que implica tener el equipo y por el manipuleo del mismo. Hablamos de equipos con el DPCH, el DPL, entonces existen varias eh, técnicas de exploración del subsuelo que no la vamos a ver todas en su conjunto, solamente la más utilizada aquí en tu medio. Una vez que yo conozca o haya hecho mi exploración del subsuelo, haya determinado los perfiles estratigráficos del mismo, lo que yo procedo es hacer un diseño geotécnico. Y fíjense ustedes que aquí tenemos unas bases y por aquí ya tenemos una imagen muy conocida, que es la superficie de falla, cómo se está comportando la zapata, ¿no? Con valores ya reales de la cimentación, la cual va a estar diseñada, ¿no? Para ello hacemos un diseño técnico y una exploración del mismo. Y fíjense ustedes acá que yo necesito determinar los asentamientos que se van a producir en mi base con respecto a la carga de la superestructura. Fíjense ustedes que los esfuerzos se van disipando, a mayor profundidad. Obviamente las ecuaciones están planteadas así. Y va a llegar un momento donde ya prácticamente no vamos a considerar el esfuerzo en el suelo, que generalmente recomiendan las normativas que es el 10% del esfuerzo aplicado, ¿no? En la base. Este diseño geotécnico lo podemos hacer con cualquier software que ustedes manejen a disposición. Hoy en día existen bastantes software, ¿no? Entonces, el problema aquí no es diseñar con el mejor software. El problema aquí es diseñar con el conocimiento necesario para poder meterle datos a ese software y que me arroje valores eh, más reales y que yo pueda interpretar de tal manera que pueda decir, bueno, esta zapata capaz la elevo más arriba, capaz la ensancho, ¿no? Entonces, puedo hacer tal vez un mejoramiento del suelo por acá. Entonces existen bastantes alternativas de solución como diseño geotécnico. Más o menos cuánto está el estudio de suelo. Hablemos de precios de Bolivia.
Un SPT está desde el más barato, pero no el recomendable, porque siempre nos vamos a lo barato. Estamos hablando de $35 el metro lineal, y podemos pillar SPT hasta $150 el metro lineal o más. En muchas ocasiones requerimos estudios en provincias y no se cuenta con el equipo necesario allá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llevar el equipo, y ese costo de traslado del equipo igual tiene un costo que obviamente se le añade al precio final de cotización, ¿no? De manera general, eh, perdón, de manera general, siempre tenemos que hacer un estudio geotécnico, que obviamente es relativamente accesible si hablamos de proyectos de gran envergadura, edificaciones de 3, 4 plantas. Sí o sí tenemos que pedir estudios geotécnicos, y tenemos que hacer, obviamente, ¿no? Porque nosotros somos los que lo hacemos. Materiales arcillosos, lo primero que hay que hacer, colocar una falsa zapata, rellenar el material mejorado. Generalmente nosotros queremos trabajar con material mejorado. Dice material mejorado, obviamente es material granular, ¿no? Porque ofrece una buena resistencia, y todo va a depender de la profundidad de desplante que va a tener la zapata también. Porque no nos olvidemos que si yo voy a hacer una zapata a 5 metros, 6 metros, voy a hacer una excavación muy grande, donde voy a necesitar materiales de contención de las paredes del suelo. Entonces no va a ser muy factible para mí hacer otra inversión en ese tipo de casos, ¿no? Para una construcción de casas o edificios, ¿qué superficie es recomendable realizar un estudio? Eso lo vamos a ver igual más adelante, pero te comento que la bibliografía que tenemos de normativas argentinas, peruanas, brasileras y chilenas ya establecen ciertos parámetros donde nos indican que cada cierta superficie por metro cuadrado necesito hacer un estudio de suelo, por ejemplo, hablando de cada 200 metros cuadrados. Otras normativas toman en cuenta la importancia de la obra, y así vamos a ver algunos conceptos que he colocado más adelante para que los podamos hablar. Una vez que hemos hecho el diseño geotécnico, les vuelvo a decir, lo pueden hacer en cualquier software, o también se puede hacer verificaciones en la parte manual. Ya procedemos a hacer el diseño estructural de la zapata, y como les comentaba, hacer el diseño estructural prácticamente es darle dimensiones en altura, colocarle ciertas armaduras, ¿no? Hacer los empalmes de las armaduras en el inicio de la columna, o arranque, como le llamamos generalmente, ver si la zapata va a tener alguna patilla o no. Generalmente no debería tener, ¿no? Cuando hablamos de zapatas aisladas. Cuando no va a tener, cuando la longitud de desarrollo es muy grande, estamos hablando de que este vuelo es relativamente grande y absorbe toda esta longitud de desarrollo. Y cuando no, entonces estaríamos colocando una patilla ahí de 10 a 15 centímetros, dependiendo del diámetro de la barra. Entonces procedemos a hacer el diseño estructural. En este caso, va a ser con la normativa boliviana, la NB 1225001, que ya está hace bastantes años en circulación. Ya se ha dado de baja la CBH 87, que era nuestra norma magna. Ahora nos basamos en teorías americanas, ¿no? En función del ACI. Bueno, vamos a ver la primera parte de exploración del subsuelo. Fíjense ustedes, que yo les comentaba que existen bastantes tipos de exploración del subsuelo.
Pero lo primero que tengo que hacer es definir qué es un estudio geotécnico. Este tipo de estudios se plantean para tener reconocimiento de las características geológicas y geotécnicas del subsuelo en todos aquellos aspectos que interesen para el proyecto del edificio. Y es lógico. ¿Cuáles son los parámetros geotécnicos que nosotros vamos a necesitar? Necesitamos parámetros de resistencia, necesitamos parámetros de deformabilidad, y si hablamos de características geológicas, estamos hablando de nivel freático, si existe algunos mantos eh, de vacío, ¿no? Donde no está totalmente todo el material en su conjunto, si nos pillamos con rocas, entonces necesito saber todas esas características para poder diseñar la fundación. Fíjense ustedes, fíjense ustedes que necesitamos tener una cierta cantidad de espaciamientos de sondeo. Esos espaciamientos de sondeo van a depender del tipo de proyecto al cual yo voy a hacer. Si hablamos de edificios, de plantas industriales, carreteras, presas, diques y demás. Esta tabla fue extraída de la baja del doctor Brahim Medal, que ya hace algunas cuantas semanas dejó de existir, y dice que para edificios de muchos pisos tenemos de 10 a 30 metros de espaciamiento, para carreteras de 150 a 500. Generalmente lo que nos interesa a nosotros son edificios o plantas industriales, las demás no, porque no vamos a diseñar una fundación para este tipo de estructuras, ¿no? Si hablamos de la profundidad de los sondeos, existe una regla que por cada piso generalmente deberíamos hacer de 2 a 3 metros por perforación, ¿no? Para un metro, para un piso, perdón, 3.5 metros, para dos, 6 metros, para tres, 10 metros, para cuatro, 16 y para cinco, 24. En realidad, no nos olvidemos que estas son recomendaciones que dan ciertos autores. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Seguir una normativa. Vamos a irnos a una normativa y vamos a especificar las recomendaciones que dan las normativas, y en función a eso plantear la profundidad de perforación y plantear el espaciamiento que va a tener cada sondeo, ¿no? Si hablamos de edificios de 3, 4 pisos, esta sería la ecuación. Si hablamos de edificios de arriba de 5, 6, arriba de 6 pisos, esta sería otra ecuación. Entonces, fíjense ustedes que estas recomendaciones que dan estos autores, en realidad no nos definen a nosotros de manera obligatoria que esta cantidad puede hacer a esta perforación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es plantearnos unas alternativas de sondeo en función a las normativas, y en función de eso ver hasta qué profundidad voy a hacer. ¿Qué es lo que en realidad se hace? ¿Qué es lo que dicen las normativas? En realidad las normativas nos plantean que por cada cierta área de superficie necesito hacer un sondeo, ¿no? Y por otro lado nos plantea eh, que la profundidad de perforación en realidad va a estar limitada por la carga que se transmite a una cierta profundidad. Si hablamos de fundaciones superficiales, lo que nos recomienda la normativa argentina es que nosotros hagamos un sondeo hasta un 10% perdón, de disturbación con respecto a la carga inicial, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos
por aquí el suelo, y por aquí está la estructura, y yo conozco cuánto es la carga Q que le llega a mi superestructura. Lo que yo voy a tener en realidad que hacer es mi bulbo de presiones, y generalmente esta altura nos recomiendan que es el 10% de la carga inicial Q, ¿no? Si hablamos de la normativa argentina. Si hablamos de normativas peruanas, ellos nos dicen que desde la base, a esto le llaman DF, a la profundidad de desplante, de que la profundidad de perforación tiene que ser la profundidad de desplante más 4 veces el ancho B, que más o menos tendrían que coordinar con los datos que nos arrojan otras normativas, ¿no? Entonces, dependiendo de la normativa, vamos a tener recomendaciones. Como les digo, hay normativas argentinas, peruanas, brasileras, eh, chilenas, ¿no? Y también existe una normativa boliviana, pero solamente no es que sea aplicable para la ciudad de La Paz, sino que desde la ciudad de La Paz, ciertos investigadores han planteado ciertos requerimientos mínimos para poder hacer el diseño geotécnico de una fundación. Y nosotros nos vamos a la Gobernación de La Paz, podemos obtener esa normativa, que prácticamente es lo que se está comentando aquí. Y fíjense ustedes que si nuestro terreno, en realidad, si la superestructura abarca estas dimensiones, aquí tenemos unas recomendaciones para poder hacer la perforación y tener un dato más o menos referencial en función del número de sondeos y obviamente teniendo criterio de cuánto sería la separación que hay entre punto y punto. Y nuestra estructura, por eso dice aquí área cargada, área donde va a sentar toda la superestructura, es de 10 por 20, podemos hacer 2 sondeos, 10 por 30, 3 sondeos, 20 por 30 tenemos 2 alternativas, hacer 4 sondeos, una en cada borde generalmente, o hacer una más en el centro. Si nuestra estructura es de 20 por 40, podemos hacer de la misma manera, 4 en los bordes y 1 al centro, o automáticamente 3 en cada lado, el lado más largo. Como le digo, estas son recomendaciones que dan ciertos autores, y todo va a depender del criterio que tengamos y de la disponibilidad de poder hacer el ensayo en función al costo, porque igual eh, el tipo de ensayo va a depender a la importancia de las superestructuras, ¿no? ¿Cuáles son esos ensayos de campo más generales que hay aquí en nuestro medio? Los ensayos de campo tratan de recuperar una muestra de terreno para su análisis, o bien miden la resistencia y deformación de los terrenos. Fíjense ustedes que por aquí tenemos el ensayo del SPT, es el ensayo que más generalmente nosotros ocupamos. Luego por aquí tenemos el ensayo del CPT, ¿no? El SPT es una penetración dinámica, el CPT es una penetración estática. Tenemos el DMT, el dilatómetro, el PMT, el presurímetro, y el ensayo de corte. Generalmente, estos ensayos de campo va a depender de la importancia de la superestructura y
el tipo de terreno al cual nosotros nos enfrentemos. Entonces, por eso siempre es recomendable hacer un sondeo con pala vizcacha antes de poderme traer el equipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo con la pala vizcacha? Lo que voy a hacer con la pala vizcacha, obviamente, es introducirla en el suelo y voy a poder estar retirando pequeños pedazos de muestra y tener una idea de qué es lo que realmente tengo en el suelo. Y en función de lo que yo tengo en el suelo, voy a traer el equipo necesario para poder medir ciertos parámetros de el suelo a fundar, ¿no? Si hablamos de materiales granulares, el SPT es muy recomendable, arcillas o gravas no es tan recomendable, ¿no? Pues ya procedemos a otro tipo de ensayo. Tenemos materiales arcillosos, generalmente CPT, tenemos materiales de grava, el de PCH, ¿no? Entonces, existe una infinidad de ensayos de campo que, como les digo, va a estar en función del tipo de suelo y de la importancia de la obra, ¿no? En esta ocasión, solamente vamos a ver el ensayo del SPT, algunas pautas del ensayo del SPT, no vamos a ver la ejecución del ensayo como tal. Vamos a ver un parámetro muy importante, que es el N de campo. Y ese N de campo ustedes van a ver que debería ser corregido por varios factores, ¿no? Obviamente el N de campo del SPT no es el valor final para una exploración de campo, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que existen varios factores, en general cinco factores, que yo tengo que hacer para corregir ese número de campo del SPT, ¿no? Porque en realidad el propósito del ensayo no es tanto así extraer una muestra. El propósito del ensayo es determinar el número de golpes necesarios para que la cuchara penetre 30 centímetros en el suelo, ¿ya? Entonces, quedémonos con la idea de que ese es el objetivo final del ensayo del SPT, determinar el número de golpes necesarios para poder que la cuchara penetre en el suelo 30 centímetros, ¿no? Vamos a ver un esquema adelante, pero vamos a ver un poco de qué es el ensayo del SPT. Fijémonos que aquí el ensayo de penetración estándar, según la ASTM 1586, dice que el ensayo de resistencia a la penetración consiste en introducir en el suelo un tomamuestras bipartido o cuchara de Terzaghi por medio de golpes dados por un martillo en caída libre desde una altura de 76 centímetros y con un peso de 63,5 kilogramos, ¿no? El martillo tiene que tener esas especificaciones para poder hacer el ensayo. El valor de N corresponde al número de golpes necesarios para que el sacamuestras de Terzaghi penetre en el suelo 45 centímetros en intervalos de 15 cada uno, considerado, y los últimos 30 centímetros finales, dice, son considerados como parámetro de medición de la resistencia del suelo. Para las mediciones de los golpes, dice que se marca la varilla que queda por fuera de la perforación en 3 segmentos de 15 centímetros cada uno. Finalizada la penetración de los 3 segmentos de 15 centímetros, se procede a extraer las barras y la cuchara bipartida, y se registra el tipo de suelo que se encuentra en el interior de la cuchara, ¿no? En sitio, peso, el color, el tipo de suelo, de una manera rápida, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el ensayo, en realidad como tal, el ensayo como tal es hacer caer un martillo en caída libre desde una altura de 76 centímetros. El martillo tiene que tener un peso de 63,5 kilogramos. Yo voy a marcar en mi varillaje intervalos de 15 centímetros, y a medida que yo voy a estar golpeando, haciendo caer el martillo por caída libre, voy a ir contando los números necesarios que se han tenido para penetrar cada 15.
Y dice que si yo le divido en 3 partes iguales de cada 15, los últimos 30 son los finales, y a ese valor de los últimos 30 le consideramos como el n de campo. ¿Ya? Entonces, prácticamente lo que hice del ensayo es esto acá. Yo tengo un martillo, ¿no? Tipo Donald, o cualquier martillo que nosotros podamos tener en nuestro medio. Voy a hacer la perforación hasta cierta profundidad, voy a sacar el varillaje, voy a acoplar la cuchara. Una vez que esté acoplada la cuchara, voy a introducirlo hasta el borde de la perforación, y obviamente aquí en la parte de arriba de las varillas de esté libre, voy a marcar intervalos de 15, 3 intervalos de 15, como ustedes lo ven acá. Y lo que va a hacer el golpeteo con el martillo va a ser introducir cada 15 centímetros un primer incremento, un segundo incremento y un tercer incremento. Entonces fíjense ustedes que el n, el valor de n, es el número de golpes total de los últimos 30 centímetros, ¿no? Entonces ese es el n de campo que nosotros vamos a necesitar para poder hacer para tener un parámetro de resistencia, como lo menciona aquí en la parte teórica. Pero en realidad, el objetivo del ensayo, lo vuelvo a recalcar, es saber el número de golpes necesarios para que la cuchara penetre 30 centímetros, ¿ya? Ese es el objetivo final del ensayo del SPT. No es para medir ángulo de presión interna, no es para medir cohesión, no es para medir capacidad portante. ¿Cómo medimos esos parámetros? A través de correlaciones, ¿no? Entonces yo necesito correlacionar los números de golpes. Ojo, estoy hablando del número de golpes, no estoy hablando todavía del número de golpes de campo o número de golpes corregidos, sino los números de golpes como tal, y en función de ciertas correlaciones, en función del tipo de suelo, obviamente, establecer ciertos parámetros como ángulo de fricción, cohesión, elasticidad, velocidad de ondas de corte, CBR, ¿no? OCR. Entonces, existen una infinidad de correlaciones que lo vamos a ver más adelante para poder tener el número de golpes de campo o corregido, ¿no? Y fíjense ustedes que aquí dice algo muy interesante, ¿bien? La energía, la eficiencia de energía para medir el ensayo tiene que ser al 60%, el valor de referencia. ¿De dónde sale ese 60%? Resulta que en los Estados Unidos, ya hace bastantes años, ellos han hecho mediciones a sus ensayos, a sus equipos, a la gran mayoría de los equipos serios. Entonces ellos han podido medir que, en Estados Unidos, generalmente el valor de la eficiencia varía entre un 60 y un 65%. Entonces ellos han establecido una media de que el valor a corregir como referencia es el 60%, ¿no? Y eso se lo ve en este ensayo, el ASTM 4633. Es con ese ensayo que nosotros hacemos la medición de energía del equipo, y nos va a dar un valor real de cuánto es lo que realmente ofrece de energía ese equipo, ¿no? Todos los equipos tienen que tener una razón de energía, así se le llama, pero ¿qué es lo que ocurre en nuestro medio? No lo hacemos, y con el número de golpes del SPT calculamos una infinidad de parámetros y pensamos que eso está bien, ¿no? Pero ¿qué nos lleva a nosotros a hacer ese proceso? Uno,
no conocemos la normativa, o dos, los costos elevados tal vez de medir en campo estos valores de energía, de eficiencia. Aquí en Santa Cruz, Bolivia, la empresa Incotec hace este tipo de ensayo, se lo puede calibrar su equipo y les puede dar a ustedes cuánto es el valor de la razón de energía que tiene su equipo en particular. Entonces, ellos hacen el ensayo, obviamente tiene un costo, pero es un valor muy interesante porque nos vamos a dar cuenta que es un factor que vamos a corregir más adelante, que va a estar en función del tipo de martillo que nosotros tengamos. ¿Ya? Ok. Entonces, vuelvo a repetir, el objetivo del ensayo SPT es medir el número de golpes necesarios para que la cuchara penetre 30 centímetros. ¿Ya? Pero no estoy con gripe, o no sé, puede. Digamos, prácticamente esta es la cuchara, ¿no? La cuchara bipartida, porque en realidad se parte en dos, obviamente. Y fíjense ustedes que aquí tenemos la secuencia del ensayo, ¿no? Dice que se eleva a 30 pulgadas, ¿no? O viene a ser en medidas inglesas. Y fíjense ustedes que necesito medir 18 pulgadas, ¿no? Este es el poste de perforación, este es el terreno de la superficie, las tuberías, el asiento del martillo, las tuberías guía y el martillo. En este caso tipo Donald. Entonces, esta tipología que ustedes ven acá es la recomendada por la normativa y es la que se tiene que hacer, ¿no? Fíjense ustedes aquí, de la misma manera. Lo que se tiene son muestras, dependiendo del tipo de cuchara. En esta ocasión estamos viendo la cuchara Petersaghi o la bipartida, donde vamos a tener muestras alteradas. Pero si nosotros tenemos una cuchara tipo Shelby o de pared delgada, podemos tener muestras inalteradas. Dice que el ensayo está sujeto a un gran número de variables que afectan el resultado del mismo. ¿Cuál es ese resultado? El número de golpes necesarios, ¿no? Para que la cuchara penetre 30 centímetros. Una de las variables es el tipo de martillo. Estamos hablando de la eficiencia. Si es este tipo de martillo, si es un martillo de seguridad, si son equipos automáticos, ¿no? Entonces son parámetros de eficiencia que van a variar de un equipo a otro. La frecuencia con la que se golpea, la frecuencia con la que se golpea, de la misma manera, cuando iniciamos el ensayo y tenemos que hacer por lo menos 4 o 5 sondeos, seguramente al tercer sondeo ya vamos a estar plaqueando y va a venir otra persona a hacer el ensayo, pero ya esa persona tiene otro tipo de energía, ¿no? Otra frecuencia con la que hace el tipo de golpe. Obviamente él va a medir 76 centímetros y todo lo demás, pero la frecuencia del mismo no es el que, con el cual se empezó el ensayo. La técnica del operador, ¿no? Muchas veces los equipos tienen una serie de parámetros que a veces la obviamos y lo queremos hacer a nuestra manera y nos damos cuenta que en realidad no es así, ¿no? Hay que seguir una secuencia que especifica la normativa, ¿no? Con rondanas y demás. El tipo de muestrador, como les decía,
La cuchara que vemos acá generalmente, fíjense ustedes, tiene una pequeña mueca, ¿no? Aquí hay un pequeño asiento, y va a haber otras cucharas que esta pared es totalmente uniforme, es por eso que hice el tipo de muestrador. El alineado del martillo, muchas veces por querer hacerlo rápido, no nos damos cuenta que esto no está centrado y procedemos a hacer el levantamiento del mismo, y quién sabe que esté o no alineado. El tipo de yunque, ya si hablamos de características del equipo, la longitud de barras no es el mismo número de golpes a una profundidad de 2 metros que a una profundidad obviamente de 7, 8 metros. Van a ver ustedes más adelante que la energía se va disipando para poder medir la razón de energía en función de la longitud de las barras. La profundidad de la ejecución del ensayo, obviamente por problemas de confinamiento, ya que tenemos el caso de material granular, el uso de fluidos de perforación, generalmente los bentoníticos, ¿no? Para poder sellar las paredes de la perforación, o eh, algún encamisado que podamos tener por ahí. El diámetro de la perforación. Es muy importante todas estas cosas porque no nos olvidemos que el diámetro de la perforación generalmente son 5 centímetros. Entonces, cuanto más grande sea el diámetro de la perforación, nos vamos a dar cuenta que más errado va a estar el número de golpes que yo voy a contabilizar. ¿Y eso por qué? Porque obviamente el confinamiento no va a estar actuando, ¿no? Yo tengo una excavación de un diámetro, por aquí tengo otra excavación, otro diámetro. El efecto del confinamiento me va a hacer generar a mí que el número de golpes que yo voy a contabilizar no es el correcto. Entonces, todos estos parámetros vienen resumidos aquí y se le llaman correcciones a la medición de campo. ¿Por qué dice mediciones de campo? Porque tiene que ver con la operabilidad que nosotros tenemos a la hora de ejecutar el ensayo. Fíjense ustedes, es muy importante, aquí está el NSPT. Este NSPT es el número de golpes de campo. Este NSPT, o NFIEL, como se le llama, NF. Fíjense ustedes que yo tengo que multiplicar por una serie de factores para poder tener el N60. Y como yo les comentaba al principio, el valor del 60 es la energía de referencia, según la normativa americana, y multiplicarlo por la razón de eficiencia del equipo, multiplicado por la corrección por tipo de cuchara, tipo de cuchara o tipo de muestrador, tipo de diámetro de la perforación y corrección por longitud de la barra. Entonces, finalmente, el NSPT
se va a convertir ahora en un N60. Y este N60 ya es el valor corregido por mediciones de campo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, tengo que medir la energía del equipo, ¿sí? Tengo que medir el diámetro de la perforación, tengo que ver si mi cuchara tiene alguna protuberancia, y tengo que medir igual la longitud de las barras al cual yo voy a realizar la perforación. Toda esta serie de parámetros que ustedes ven acá es lo que recomienda la normativa americana, ¿ya? Y, y es lo que se debería seguir, ¿no? Es lo que nosotros, como encargados de campo, tenemos que llegar a este fin, ¿no? Yo tengo que entregar un informe de geotecnia con 3 valores: NSPT, N60 y un valor más que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que esos valores de N, nosotros podemos eh, establecer ciertas correlaciones para poder hallar ciertos parámetros de resistencia, rigidez, deformabilidad, entre otros, a través de correlaciones, ¿ya? Entonces, este es el fin. Para cada empresa que realiza estudios de sondeos a través del SPT, ¿ya? Seguramente algunas empresas ya lo hacen, algunas empresas no, pero si queremos estar bajo la normativa, tenemos que calcular estos valores. Bueno, estas correcciones que ustedes ven acá, estas cuatro, contra el puntero, estas cuatro, eficiencia, diámetro, muestrador y longitud de la barra, ya han sido establecidas primeramente por Skempton en el año 86, pero luego fueron modificadas por Robertson en el año 97, o por lo menos unos 26 años, ya que se ocupa esta metodología si queremos trabajar con normativas americanas. Si queremos trabajar con normativas europeas, el procedimiento es similar, sí, pero los coeficientes obviamente son distintos, ¿ya? En esta ocasión yo les presento lo que es la metodología americana. La eficiencia del martillo, por la razón de energía, es variable en función del tipo de equipamiento. Si el martillo es tipo Donald, si el martillo es de seguridad, o si los martillos son de perforación automática. Estos dos primeros generalmente son equipos manuales, y el tercero obviamente no, por ser automático. Entonces fíjense ustedes que estos autores, Kenton, Robertson, White, dicen que si el martillo que nosotros ocupemos es de tipo Donald, vamos a tener desde 0,5 a 1. En otras palabras, este valor de acá, si esto está en porcentajes, esto sería 50 o 100, ¿no? Porque tiene que estar en números enteros. Si el martillo es de seguridad, fíjense ustedes cómo le da un valor mayor desde 0,7 a 1,2. Y si el martillo es automático, de 0,8 a 1,15. Aquí en Santa Cruz, muy pocos equipos tienen martillos automáticos, ¿no? De hecho, son contadas las empresas que tienen ese tipo de martillo. Lo que nosotros tenemos generalmente es este de acá, tipo Donald, de acá, ¿no? Este es el que generalmente tenemos todos nosotros. Entonces podemos hacer esa corrección con estos coeficientes aquí. Pero la pregunta es, ¿qué valor voy a ocupar? 0,5
o 1, o 0,6, o la media. Es por eso que necesito hacer yo un ensayo de ensayo estándar para medición de la energía para penetrómetros dinámicos, que es prácticamente el ASTM 4633, que recomienda aquí esta imagen, 4633, donde a través de este equipo voy a colocar yo sensores en los variajes y voy a poder medir cuánto es el valor real de la eficiencia del martillo que yo tengo en mi equipo. Ellos han establecido ciertos valores. Dice que el sistema es tipo Donald, de seguridad automática, generalmente 63.5%, 70.2% o 81.4%. Bueno, así lo pueden ver ustedes. El factor de corrección sería 1.06 para este caso, 1.17 y 1.36. Pero los valores, el rango de valores que se ha publicado o que se tiene en la bibliografía es de 0,5 a 1, de 0,7 a 1,2 y de 0,8 a 1,77, que son prácticamente similares a estos valores de acá que plantearon Robertson y Watt, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos este tipo de ensayo? Ya les comenté, seguramente no conocemos la normativa y hacemos en función de lo que hemos visto, ¿no? O de la experiencia que tiene otro colega, y entonces ya en base a eso instalamos nuestro propio equipo y hacemos sondeos de SPT por todo lado. El otro factor es el costo que se tiene para realizar este tipo de ensayo. ¿Cuál es el significado de N30? Ese es otro tipo de ensayo, que es el de PCH. De la misma manera, va a tener que medir el número de golpes. Entonces, fíjense ustedes que necesito hacer este ensayo. Entonces, veamos estos valores acá, miren. Nos damos cuenta que si los equipos, si el martillo, perdón, son manuales, que es la gran variedad que tenemos aquí, esos factores son muy pequeños. Pero si los equipos son automáticos, prácticamente se acercan a 1 o más. Esto quiere decir a nosotros que la energía que ofrece un equipo automático, obviamente, o lo que se pierde, es muy poco, a comparación de los equipos manuales. ¿Ya? Vamos a ver la otra corrección, que es por diámetro de la perforación. Como yo les decía, eso va a estar en función del diámetro a la cual nosotros perforemos generalmente, ¿no? Yo no puedo hacer perforaciones de SPT en pozos a cielo abierto. ¿Cuáles son esos pozos a cielo abierto? Son excavaciones con una determinada cota superficial, con un equipo de retroexcavadora, donde yo cavo una determinada área, o supongamos a 1,5 metros de profundidad, y nosotros vamos a poder ver los perfiles que tiene el suelo, y si yo quiero hacer un ensayo ahí abajo, donde está hecha la excavación a pozos a cielo abierto, no se recomienda, ¿no? ¿Ya? Porque en realidad el equipo, si este es el pozo de cielo abierto, el equipo LSPT, no va a haber nada aquí en esta parte superior que esté confinando, que esté haciendo el esfuerzo de confinamiento
para que pueda entrar el muestrador, ¿no? Entonces no se recomienda nunca que nosotros hagamos perforaciones en pozos a cielo abierto o en calicatas, ¿ya? Dice que si nuestro diámetro de perforación varía entre 65 y 115 milímetros, pero el factor de corrección va a ser 1. Si varía entre 150 milímetros es 1.05, y si es mayor o igual a 200 milímetros es 1.15. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que yo voy a tener un valor de NSPT muy pequeño, y por consiguiente, mientras más grande es el diámetro de perforación, obviamente este factor va a crecer, ¿no? Mientras más pequeño, obviamente se tiende a 1. Generalmente en nuestro medio ocupamos este de acá. En algunas ocasiones ocupamos el de 150 milímetros, o dependiendo de la abertura de la boca de perforación, ¿no? ¿Ya? La otra corrección que se hace por tipo de muestreador, como yo les decía, un momento. Ya. Como yo les decía, sí, el tipo de muestrador, o en realidad es la cuchara, ¿no? Esto hace referencia al si es un muestrador estándar o si es un muestrador con recubrimiento. Es esta parte de acá. ¿Dónde está? Aquí. Fíjense ustedes que aquí yo tengo una pequeña abertura, ¿no? Porque el diámetro de este ancho es distinto a este diámetro acá. Entonces fíjense ustedes que esta abertura va a producir que los números de golpes sean diferentes a una misma profundidad bajo las mismas condiciones del suelo. Entonces nos vamos a dar cuenta que si nuestra cuchara tiene esta protuberancia, tenemos que hacerle una corrección, porque nosotros en algunas ocasiones le colocamos algún forro o simplemente lo hacemos que penetre el suelo tal como está, y en esta parte donde no existe la misma separación de C y D, nos vamos a dar cuenta que el material se relaja al momento que va a estar entrando por acá. El material entra por acá, y cuando ya toca esta protuberancia, el material se va a relajar justamente aquí, en los bordes donde están esos pequeños asientos. Entonces, cuando el material se va a relajar, lo que va a ocurrir es que no voy a medir yo realmente un valor real de SPT, y por consiguiente tengo que multiplicarlo, miren, 1.1 a 1.3. Pero si nuestra cuchara es tipo estándar, quiere decir que no tiene este pequeño asiento y es totalmente liso, no se hace ninguna corrección, ¿no? Generalmente estamos en el caso de que tenemos muestradores estándar sin ese tipo de protuberancia. Y la última corrección que se hace es por largo de barra, si hablamos de correcciones del equipo.
Fíjense ustedes que si la longitud de la barra es de 3 a 4, el valor es 0,75, de 4 a 6, de 0,85, de 6 a 10, 0,95, de 10 a 30, 1, y mayores a 30 vuelve a ser menores que 1. Y fíjense ustedes esta pequeña imagen. Fíjense ustedes esta pequeña imagen de Deger del 2014. Él plantea una ecuación para poder calcular el factor de corrección por longitud de la barra. Y fíjense ustedes que aquí yo tengo el factor de corrección. En realidad esto se lo ha medido a través de un equipo de medición de energía por longitud de la barra. Es similar al ensayo de medición del tipo de eficiencia del martillo. Y nos vamos a dar cuenta que hay intervalos de cada 3 metros. Fíjense ustedes, fíjense ustedes que llega un momento en que prácticamente, desde los 12 metros, ya ese factor se mantiene 1, ¿no? Y luego vuelve a bajar, ¿no? Menores. Pero fíjense ustedes que aquí, en los primeros 3 metros, las muestras son totalmente perturbadas, el valor no es el real, ¿no? ¿Ya? A los 6 va siguiendo esta trayectoria y va a llegar un momento en que ya prácticamente no va a tener que corregir, ¿no? La eficiencia de la longitud de la barra a esta profundidad ha demostrado que ya para profundidades mayores a 10 metros, prácticamente el factor de corrección es 1, ¿no? Y es lo que indica esta tablita acá. Que yo puedo tener aquí números muy grandes, 20, 30, y lo que yo en realidad tengo que multiplicar por números más pequeños para acercarme a la realidad. Y mientras me voy acercando a los 10 o 11 metros, me voy a dar cuenta que prácticamente no se corre, ¿no? Generalmente, ¿cuánto es la profundidad mínima y el número de sondeos mínimo que se hace aquí en nuestro medio? ¿Alguien tiene ese dato? Estoy hablando de Santa Cruz, ¿no? Dice que lo mínimo debería ser 2 sondeos a una profundidad de 6 metros. Es lo mínimo de lo mínimo. ¿Ya? Ahí está. Y esas son todas las correcciones para llegar a este valor de N60. Ya hemos visto el valor por diámetro de la perforación, que generalmente es 1. El corrección por tipo de muestrador, que generalmente es 1, porque nuestra cuchara no está perturbada o alterada. El CR, que es por largo de la barra, vamos a tener que sí o sí modificar, que varía de 0,75 a 1. Y el valor de la energía del martillo tenemos que medirlo con un equipo especializado, ¿no? Entonces esta ecuación se reduce prácticamente a esto de acá. Siempre y cuando ocupemos una perforación de 115 milímetros y nuestra cuchara no tenga esa protuberancia. Entonces, nosotros podemos formular esto, sí, podemos hacer nuestros informes de geotecnia, no solamente entregar NSPT, sino ahora entregar N60, sí, pero ¿qué es el gran problema? La energía del martillo, ¿no? Pero tenemos tablas, sí, tenemos tablas que nosotros podemos, nuestro equipo, hacerlo encajar en alguna de estas especificaciones y ocupar uno de estos valores. No es lo real, no es lo correcto, ojo, pero es lo que nos queda, ¿no? Si por llamarlo de manera vulgar. Aquí en Nicaragua el 90% es a 6 metros, ¿no? Claro, como le digo,
Va a depender del equipo, obviamente, ¿no? Bueno, y cuando nosotros hagamos la perforación en arenas, tenemos que hacerle una corrección más todavía. Y esa corrección se la hace por presión de sobrecarga. Y generalmente no vamos a dar cuenta que el esfuerzo efectivo tiene un gran papel aquí para hacer esta corrección, porque nos vamos a dar cuenta que, perdón, nos vamos a dar cuenta que a una determinada profundidad ya la resistencia del suelo es extremadamente grande, y eso es lógicamente por el esfuerzo efectivo, por la presión que hay en el suelo a esta determinada profundidad, por el confinamiento que se generan entre los materiales. Entonces, fíjense ustedes que si nosotros, aquí es L60 ya, fíjense ustedes que si nosotros trabajamos con arenas, al N60 que ya lo hemos calculado anteriormente, que es esto de acá, que hemos dicho que se reduce solamente a esta parte de acá de la ecuación, hay que multiplicarlo por un coeficiente de corrección por presión de sobrecarga, Cn. Y desde la década del 80 para acá, han aparecido N autores. Kenton, Peck, Lau y Whitman. Kenton otra vez mejoró su ecuación presentada en un inicio, porque ya consideró arenas consolidadas, arenas normalmente consolidadas o sobreconsolidadas, y un OCR de aproximadamente igual a 3, Clayton en el 93, y esta es una de las más actuales, Robertson del 2000. Bueno, hablamos actuales y hablamos de este siglo, ¿no? Que prácticamente ya están 23 años atrás. Plantean una serie de corrección CN, este valor de acá, y en función del tipo de arena que nosotros tengamos, podemos aplicar una de esas ecuaciones. La más común que se aplica, ¿no? La más común como recomendación es la de Tau y Whitman del año 85. Este valor acá. ¿Por qué dice 1? Porque está referenciada a la presión atmosférica, ¿no? Una atmósfera o 100 kPa. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes acá, esta tablita, miren que yo tengo este factor Cn, y donde llega a 1, ya prácticamente es el valor límite. Y mientras más profundo es la perforación, más pequeño se hace el valor de Cn. Y mientras más superficial es la perforación, más grande es el valor de Cn, ¿no? Obviamente por la presión de sobrecarga. Entonces fíjense ustedes que no solamente voy a corregir por N60, o sea, por mediciones de campo, sino también voy a corregir por presión de sobrecarga. Pero ojo, solamente a tan arenas. En arcillas se aplicará este caso, no, no se aplica en arcillas, no. ¿Ya? Vamos a ver un caso, un ejemplo, de unas tablas de una empresa que ha realizado, para que ustedes lo puedan ver y ver cómo funcionan estas ecuaciones. Entonces tenemos una aplicación práctica, ahí está. La eficiencia del martillo es de 75%. Este equipo ya está medido con el ASTM 4633. El diámetro de la perforación es 120. El tipo de muestrador es sin recubrimiento, o sea, no tiene alguna protuberancia ni nada. No hay nivel freático. Y el CN fue obtenido a través de Liao y Whitman.
¿Me confirman si se ve, por favor? Una planilla que se ha hecho para la empresa Camino SRL, allá en La Paz. Entonces, fíjense ustedes que yo tengo la perforación del sondeo número 3, desde hasta, no tengo contenido de gruesos, tengo arena, pero tengo bastante film. La humedad natural, límite líquido, límite plástico. En realidad estos valores no nos interesan. La clasificación SUBS y el ASTO, el tipo de muestra para sus respectivos laboratorios. La descripción del material sí nos interesa y hasta acá. Entonces lo que voy a hacer yo es ocultar todo esto de acá. Ahí. Ahí está. Dice que los materiales son limo arenoso y limo arcilloso, casi toditos en su conjunto. El N1 fueron 18 golpes, el N2 20 y el N3 20. El N fiel o el N de campo o el NSPT, como ustedes quieran llamarla, es la sumatoria de los dos últimos intervalos de 15 centímetros. 20 más 20, 40, 38, 55, 58 y 61. Fíjense ustedes que en este caso ya nos genera un rechazo, ¿no? Genera un rechazo. Y en esa ocasión ya el suelo era prácticamente impenetrable, porque ofrecía mucha resistencia, ¿no? Y para poder decir que es rechazo, dice que existen tres condiciones. La primera, cuando en alguno de estos números n pasa más de 50. La segunda es si es que la sumatoria de estos dos es mayor que 100. Y la tercera, obviamente, si con un solo golpe entra toda la cuchara, ¿no? Ahí consideramos rechazo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, después de cuántos golpes se considera rechazo, según la normativa de la ABC de Bolivia, que también está en varias normativas de nuestro medio local. 50 si es en una capa, en un intervalo de 15, mayor a 50, perdón. Si en la sumatoria de los dos es mayor que 100, o si de un solo golpe entra toda la cuchara, ¿no? O sea, los 45 centímetros. ¿Ya? Bueno, fíjense ustedes que yo tengo aquí el factor de energía del equipo del martillo, 75%. Por aquí tengo CR, 0,75, 0,75, hasta una profundidad de 3 metros, 4 metros, perdón. Y luego ya varía a 0,85, porque pasa los 4 metros, según lo que nos indica la normativa. Fíjense ustedes acá, la longitud de la barra, 3 a 4, 0,75, y de 4 a 6, 0,85, ¿no? Es prácticamente lo que estamos colocando acá. Acá, CR, CS, ¿no? El factor de tipo de muestrador, en este caso es el estándar, 1, y el factor de diámetro de la perforación, 1 también, ¿no? Eso no varía, 1 y 1. Bueno, lo que nos queda es hacer el producto de los factores de corrección dividido entre 60, porque es la energía de referencia, ¿ya? Si aplicamos normativas americanas, estoy hablando. Fíjense ustedes que los números se van a corregir. Este era 40, ahora se vuelve 38, 38 a 36, 55 a 58, este ha aumentado, 58 a 62, 61 a 65, pero este es el valor del N60. Ahora, ¿qué es lo que se hizo? Se calculó el factor CN, aunque sabemos muy bien que no se aplicaría en este caso, porque estamos con materiales finos. Pero ¿por qué se ha hecho esta corrección de acá?
Esta corrección se lo hizo porque en realidad estos datos que yo tengo acá no son de diseño, sino son para verificación. En realidad lo que se hizo para este tipo de construcción, que les voy a mostrar ahorita, eh, en realidad estos son parámetros para comparar con los valores reales. ¿Y de dónde sacamos los valores reales? A través de una exploración geofísica, ¿no? Este se ha hecho en la ciudad de La Paz. ¿Ya? Este es el informe de geotecnia. Y claramente aquí lo explica. eh, Aquí. Dice, si bien la fórmula presentada está orientada a suelos granulares, al igual que las correlaciones utilizadas, estamos hablando de CN, ¿no? Porque este es el factor que hay que modificarlo por presión de sobrecarga. Las correlaciones son utilizadas para la estimación del ángulo de rozamiento interno y el escenario que presenta en la zona es más bien de materiales finos, es lógico, ¿no? Tenemos limos arcillosos y limos arenosos. Dice que estos valores serán calculados sabiendo que los valores obtenidos serán mayores a los reales. Sin embargo, se los calcula para compararlos con los valores obtenidos en los ensayos de laboratorio o a través de correlaciones de exploraciones geofísicas. Entonces, ese fue el propósito de hacer estas correcciones, pero no fue por fines de diseño, sino con fines de comparación. Ahí está la teoría, miren. Entonces, lo que se hizo, claramente como se dice acá, ¿no? Comparación, ¿ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que el peso específico es una media de 20 kilonewton por metro cuadrado, por metro cúbico, perdón, igual lo especifica el informe. En este tendido, los cálculos realizados no consideran la presencia de nivel freático y se asume una densidad de suelo seco media de 2, ¿no? Eh, Se tenía valores muy próximos a 20 o más que 20, entonces prácticamente se adoptó la media. Se calcula el esfuerzo efectivo, ¿no? Hay que calcular el esfuerzo efectivo. Saben muy bien que es la diferencia del esfuerzo total en un punto, menos la diferencia de presión del agua, ¿no? El esfuerzo efectivo se ha calculado en esta pequeña tabla acá, simplemente se lo ha copiado, ¿está? Y luego se calculó el valor CN, que fíjense ustedes, es la raíz de 100 por dividido entre el esfuerzo efectivo, ¿no? Y esa es la ecuación que se tiene acá. Acá. Cn es igual a la raíz de 100, que sería 100 kPa, dividido entre el esfuerzo efectivo, ¿no? Que tiene que estar en kilopascales, ¿no? Se calcula el valor Cn y finalmente se hace el producto del N60 por el factor de corrección Cn. Finalmente, los valores totales para el número de golpes N160 son 66, 55, 50, 62 y 59. El esfuerzo efectivo lo calculo de esta manera. Lo que hice primero fue trazar un punto A y así sucesivamente hasta la variación de los estratos. El peso unitario es constante, el peso del agua no lo hay, entonces la presión efectiva es la presión total menos la del agua, y en este caso el agua es cero, entonces el esfuerzo efectivo viene a ser igual al esfuerzo total, ¿no? No que el N160 era solo para auxiliar, no, por eso está aquí especificado, aquí lo anoté. Cuando tenemos arenas, sí, y cuando tenemos arcilla, no. Pero, ¿por qué se dice en este caso? Porque obviamente estos parámetros acá
no fueron con fines de diseño, sino fueron con fines de comparación con los valores reales que se han obtenido a través de pruebas de laboratorio, ¿no? Solamente era un valor optativo para comparar si estábamos cerca o lejos del valor real por un ensayo de laboratorio. ¿Ya? Luego, aquí se tiene otro trabajo de otra empresa. Y fíjense ustedes que en este caso, el perfil sí obedece a los parámetros que yo voy a calcular, ¿no? Estamos hablando de arenas. Entonces, lo que me interesa aquí no es la humedad, ni el límite líquido, ni el índice de plasticidad, ni el tipo de suelo, ni la muestra. Lo voy a ocultar. Ah, entonces tenemos en una primera excavación relleno, arcilla de baja plasticidad, y luego tenemos puras arenas limosas. En este caso, para esta empresa, ya se tenía el N sumado, o el NSPT, no, el NSPT 6, 9, 18, 13, 19, 21. Ahora, ¿de dónde se obtuvo este 0,75? El tipo de martillo que tenía la empresa era del tipo Dona, ¿no? Dona, Dona. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, se adoptó un valor de la media entre 0,5 y 1, que sería 0,75, pero como les digo, no es el valor real, ¿no? Fíjense ustedes, adoptado por la forma del equipo, y se lo adoptó porque en realidad obedece a esa forma del martillo. El valor de CR, fíjense ustedes que hasta los 4 metros es 0,75 y después es 0,85, ¿no? De 4 para adelante. El valor de CS es 1, el valor de CB es 1. Si lo vamos a fabricar, tiene que ser con especificaciones de la normativa. Si uno quiere ensamblarse su equipo, tranquilamente lo puede hacer, pero tiene que seguir los requerimientos mínimos que te pide la normativa. En este caso, normativa americana, ¿no? Estamos ocupando. Finalmente, el N60 es el producto de estos factores dividido entre 60. Fíjense ustedes cómo casi no cambia mucho el número de golpes: 6, 9, 18, 13, 19, 21. De la misma manera acá. Ahora aquí sí se procedió a calcular el valor de CN porque obedece el suelo a el tipo de particularidad que nosotros estamos buscando para hacer esa corrección, que serían arenas en su totalidad, con contenidos de finos o no, pero principalmente son arenas, ¿no? En la primera no, obviamente, aunque es arcilla. Y fíjense ustedes que de la misma manera igual se hizo el esfuerzo efectivo, se calcula el valor CN con la ecuación de Lau y Whitman, ¿no? La raíz de 100 sobre el esfuerzo efectivo, y lo que tenemos en realidad es el producto del factor CN por 6. Ahí está. Estos valores de aquí, para esta empresa, sí eran valores de diseño final. En comparación de la otra tabla que les mostré, que solamente eran para diseño de comprobación, o de qué tan cerca estábamos del valor real de los ensayos de laboratorio. Aquí en este caso, sí son valores de diseño final. Como obedece prácticamente arena, tranquilamente puedo calcular ángulos de fricción, eh, densidad relativa, y así otros factores más. Entonces, fíjense ustedes que es
es de recomendación obligatoria, si es que vamos a ocupar normativas americanas, hacer todas estas correcciones, el equipo que tenemos nosotros. Y si no lo hacemos, obviamente ponernos a discutir de una vez por qué no lo hago, ¿no? ¿Por qué no haré esta comprobación? Dice. Bueno, hay una corrección más que se hace. ¿No? Fíjense ustedes que estamos corrección por corrección. Esta última corrección que se hace es cuando tenemos arenas finas, arenas con limo, y esas arenas se encuentran por debajo del nivel freático. Entonces, el N160, que yo lo conocía, que es este de acá, si hablamos de materiales granulares, ojo, ahora se transforma en N160 Core, ¿no? Fíjense ustedes que tenemos tres N. Tenemos un N de campo, NSPT, tenemos un N60, que es corrección por medición de campo, tenemos un N160, que es por corrección de sobrecarga, por presión sobre sobrecarga, perdón, y tenemos un N160 Core, que es la última corrección que se hace cuando el material es arena muy fina o con limos y se encuentra por debajo del nivel freático. De que nosotros nos topemos con ese tipo de arenas, tengo que hacer esta corrección, yo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con ustedes? Lo que podemos hacer es hacer un diagrama y decir lo siguiente. Podemos decir lo siguiente. Yo tengo un NSPT. Creo que mi pulso no está muy bien hoy día. Voy a ponerle NF, ¿ya? N fiel, N de campo. Entonces, ese N de campo se tiene que transformar en, vamos a entrar, ¿no? Como que sea más chiquito, más arriba, perdón. Yo tengo un NSPT. Ese NSPT se transforma en un N60, pero por procedimientos de campo, ¿ya? Entonces, lo que mejor voy a hacer es copiarlo, para no estar anotando esto acá. Le voy a copiar la imagen para que le explique mejor, ¿ya? ¿Lo tengo? ¿Dónde estaba el diagrama de flujo? Aquí. Sí, bien. Ahí está mejor, ¿no? Para que lo entendamos mejor, porque si no voy a dibujar cualquier cosa. Pero voy a ocupar el puntero láser. Ahí está. Yo tengo un NSPT, que es el NSPT de campo. Bueno, he medido un número, si es 30, 40, cualquiera. Ojo, menores a 100, ¿no? Para no considerar los rechazos. Es lo que dice la bibliografía, ¿no? No va a depender de la experiencia en realidad, de que si podemos o no profundizar más con el ensayo. Yo tengo que hacer unas correcciones por procedimientos de campo y el NSPT ahora se transforma en N60, ¿ya? Correcto. NSPT, N60. Bueno, lo que me dice ahora es, si tu suelo es cohesivo, perdón acá,
la derecha, el suelo es cohesivo, este N60 se transforma y muere en N60. Yo presento mi informe de geotecnia con este valor, N60. Si el suelo es cohesivo, pues fíjense ustedes que no se hace la corrección por presión de sobrecarga. Pero si dice que mi suelo es no cohesivo, tengo que hacer una corrección por sobrecarga. Entonces este N60 ahora se transforma en N160. ¿Ok? Bueno, hasta aquí todo bien. Pero ¿cuál era la última corrección que teníamos? Con nivel freático. Dice que si mi material es arena o un limo fino, y que está por debajo del nivel freático, y además que su N es mayor que 15, el N160 obviamente, dice que si es sí, tengo que hacer una corrección por nivel freático. Pero si dice que es no, no tengo que hacer ninguna corrección, ¿no? Entonces si es sí, si es no. Si es sí, hago la corrección, y si es no, no hago la corrección. Este número que calculé se mantiene como informe de N160 final. Pero si dice que es sí, tengo que hacerle N160, y aquí añadimos la palabra por... Fíjense ustedes, yo puedo diagramar en un lenguaje de programación y hacer todas estas correcciones que ustedes están viendo acá, de manera automática, y seguir una recomendación que dicta las normativas americanas, ¿no? Porque si nosotros ocupamos otra normativa que no sea la americana, igual tiene sus procedimientos. No digo que no lo tenga, la tiene. Pero en esta ocasión yo les vengo a presentar el procedimiento que se sigue para corregir el NSPT en función del procedimientos de campo, sobrecarga, freático, entre otros. Entonces, ¿cuántos N yo tengo? NSPT, N60, N160 y N160 core. Fíjense ustedes cómo tengo 4 N corregidos. ¿Y para qué me sirve esto acá? ¿Alguien tiene alguna... eh, ¿para qué me servirá esto acá? Bueno, como yo les decía, esto me sirve en realidad para obtener correlaciones en base al número de golpes de NSPT para la estimación de parámetros geotécnicos. Como dato interesante, hay unos cursos gratuitos de Cádiz donde está este curso, correlaciones en base al número de golpes de NSPT, lo pueden buscar en su plataforma de Facebook y de YouTube. Entonces yo he podido extraer de ahí algunas ecuaciones, porque en realidad son bastantes, muchas. Podemos calcular la densidad relativa. Miren, este N no especifica qué N será. Y ese es el problema de las correlaciones. En muchos casos, solamente me indica N, o en algunos casos N1, o N60, o N160 core. Entonces, estas correlaciones, si bien nos ayudan a nosotros a poder determinar ciertos parámetros, no quiere decir que son ocupados como valor de diseño final, salvo que estemos trabajando con arena, ¿ya? Porque para arcilla no es tan recomendable. Ángulo de fricción interna, fíjense ustedes acá, según Osaki, para arenas, en el año 60, ¿no? Hace más de 50, 60 años lo planteó, 20 veces n elevado a 0,5 más 15, cohesión no drenada, LCU, para arcilla, módulo de elasticidad, según Yoshida, perdón, y según Strong, coeficiente de presión de reposo en el suelo, aquí está, todo junto es, módulo de corte, peso unitario de densidades, ¿no? Y fíjense ustedes que aquí he puesto
la referencia, ¿no? Del ingeniero que ha hecho esta explicación. ¿Ya? Lo pueden pillar en los cursos gratuitos de CADI, ahí está toda la información de correlaciones en base al número de golpes NSPT para la estimación de parámetros geotécnicos. Es muy bueno, es muy, muy bueno. Dura 3 días, igual. Y la compacidad relativa, si hablamos de arenas, y la consistencia, si hablamos de arcilla. ¿Ya? En realidad existe una infinidad de correlaciones en función del número de N60 o N160 o N1 core, ¿no? Miren aquí como dice N de campo, ¿no? Aquí debe ser N de campo. Entonces eso es lo malo de algunas correlaciones que plantean ciertos autores, que deberían especificar el N que él está ocupando para hacer esas correlaciones, obviamente, ¿será el N corregido o será el N de campo? Fíjense ustedes esta tablita, dice que para entrar aquí necesito N60. Lo mismo para acá, ¿no? Necesito tener N60 y recién entro a esta tabla. A comparación de estas de acá, que no especifica nada, no me dice a mí nada si es N de campo o N160 o N1 o N60, perdón, o ninguno por el estilo, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegaríamos en esta primera parte, de la primera parte que es la exploración de campo, ¿no? Siempre es bueno apoyarse en normativas, en este caso es la de normativas americanas, la ASTO. Los martillos, sí, tienen que ser bajo normativa. Si uno lo va a hacer, sí. De hecho, la normativa ya especifica, ¿no? Cuántas vueltas tiene que tener la cuerda sobre la rondana, la posición y demás, ¿no? El tipo de variedades del trípode, los diámetros de, la, de las varillas guía, la configuración del martillo, y entre otros, ¿no? Y el tipo de cuchara, obviamente, ¿no? Que eso se lo compra de manera directa. Bueno, yo creo que ya concluyendo la clase del día de hoy, tal vez alguien quiere realizar algunas más preguntas o activando el micrófono para poder ¿Sí? aprovechar unas preguntas y poder terminar la clase de hoy. No sé Pues, si Esteban. Ronald escuchó mi respuesta, creo que no, porque estaba muteado, ¿no? Sí, sí. Ya, en cuanto a las especificaciones del equipo, sí, tienen que ser bajo normativa americana, si vamos a ocupar esta referencia. Estamos hablando del trípode, varillaje, rondana, tipo de cuerda y demás, ¿no? ¿Qué otras fórmulas tienes? Eh, Hay algunos libros, voy a comentarle esos libros para que lo tengan ustedes. Son libros americanos. Ah, voy a mostrarle algunos libros que he descargado. Eh, ¿Dónde están? Documentos. No, para el caso de CPT no. Es otro estudio. Lo que podemos hacer es correlacionar los valores eh, eh, para tener la resistencia por punta y fricción y correlacionarlo con valores de NSPT.
Sí, ¿no? Hay algunas correlaciones, el euro acá. Y en este libro de aquí, ingeniería geotécnica, cálculos y tips para hacer un buen diseño geotécnico. Aquí en este libro de Rajapaxe existen varias correlaciones que son muy interesantes. Ustedes la pueden buscar. Esta bibliografía está en manera gratuita. Y aquí pueden ustedes buscar algunas correlaciones que sean de su interés con respecto al NSPT, ¿no? Miren acá, habla del N60, el N40. Otra bibliografía sería la baraja de Medas, esta de acá. Manual de investigación geotécnica y diseño por tablas. Podemos igual ocupar eh, esta bibliografía. Igual hay correlaciones aquí para el M60, ¿no? MSPT, aquí está, ¿no? Ensayos de campo. Standard Penetration Test en suelos, en rocas. Aquí está igual, miren, una tableta de estos valores de corrección. Solamente que otros autores lo han modificado. Aquí interviene Set y Takimatsu. Son valores muy próximos a lo que hemos venido explicando. ¿Podría facilitarnos los documentos? Sí. Eh, ¿Cómo se usan los N60 Core para calcular la capacidad portante? La bibliografía indica que no solamente se puede ocupar el N60 Core, sino también se puede ocupar o N de campo o el N60, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando estemos diseñando la capacidad portante de zapatas por métodos empíricos, ¿no? Porque existen dos métodos, ¿no? Los métodos empíricos, los métodos directos, perdón, los métodos analíticos. Los métodos analíticos son los que están sustentados por un autor, ¿no? Y ha hecho todas las investigaciones como Terzaghi, Meyerhoff, Hampton, entre otros. Y los métodos empíricos, pues prácticamente toman en cuenta el número de golpes y lo dividen o multiplican por un valor y automáticamente obtienen la capacidad portante. Bueno, yo creo que ya estamos un poquito sobre hora. Bueno, también se ha ido dando algunos pequeños atrasos para el inicio. Yo creo que con esto ya estaríamos culminando la clase del día de hoy y directamente nos vendríamos el día de mañana. Toda la información se va a pasar lo que es al grupo de WhatsApp y los videos también con las diapositivas. Bueno, gracias a todos y buenas noches.